Suscríbete ahora. Este canal cuenta historias reales y misterios humanos. Historias de personas que un día desaparecieron del mapa digital y regresaron con verdades inesperadas. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad. Activa la campanita y comparte este video. Te prometo que lo que escucharás hoy te hará pensar diferente sobre la fama, la privacidad y el silencio. Era lunes. Madrid estaba a 35 grados. En Lavapiés, el aire olía a pan tostado y café barato. Era julio. Las terrazas estaban llenas de turistas y músicos callejeros. En medio de ese ruido habitual, una historia empezó a tomar forma sin que nadie lo notara. Su nombre era Yaretsi Aparicio, 33 años, actriz mexicana, residente en España desde hacía 6. En su país había sido el rostro de un cine nuevo, realista, social. En Madrid había logrado lo que muchos soñaban: reconocimiento, estabilidad y amor. O eso parecía. La noticia de su boda llegó por sorpresa. Una foto en blanco y negro. Ella con vestido sencillo. Él, un periodista español con fama discreta. Sin agencias, sin patrocinadores, sin exclusivas. Solo una publicación con 3 palabras. Ya era hora. En menos de 2 horas, 500,000 de likes. En menos de un día, silencio absoluto. Borró su cuenta de Instagram. Cerró Twitter. Su canal de YouTube quedó vacío. Ningún comunicado. Ninguna entrevista. Nada. En la era de los hashtags, eso fue un terremoto. Los medios latinos en España lo notaron. ¿Dónde está Yaretsi?, tituló un portal de cultura en Salamanca. En Oaxaca, su ciudad natal, una radio comunitaria leyó en voz alta los mensajes de los fans. Regresa, hermana, no te olvidamos. Las redes se llenaron de teorías. Unos decían que estaba embarazada, otros que había sufrido una crisis nerviosa. Los más cínicos hablaron de estrategia de marketing, pero nadie tenía una prueba. Los periodistas culturales que la conocían hablaban con respeto. Era reservada. No hacía escándalos. Una colega mexicana en Madrid recordó que Yaretsi solía caminar sola por Lavapiés, con ropa sencilla, auriculares viejos, escuchando boleros. Decía que los ruidos de la ciudad le daban paz. En su acento se mezclaban México y Andalucía. Muchos la reconocían en el mercado de San Fernando, donde compraba pan y hablaba con los vendedores sobre recetas de su abuela. Tenía una vida normal, hasta que desapareció. El último registro visual fue de una cámara en la calle Mesón de Paredes. Se la veía entrar a su edificio con una bolsa de libros y un ramo de flores secas. Saludó al portero. Nunca volvió a salir. Esa grabación fue revisada por periodistas, por fans, por curiosos. Nada anormal. Solo ella, subiendo por las escaleras con paso tranquilo. Luego silencio digital. Ni ubicación, ni llamadas, ni movimientos bancarios durante una semana. Los medios españoles comenzaron a especular. En La Sexta mencionaron una posible retirada temporal por motivos personales. En Televisa Internacional hablaron de una ruptura espiritual. En foros de Reddit surgió un hilo de más de 1000 comentarios con el título «La actriz mexicana que se borró de Internet». En TikTok circularon videos con teorías absurdas. Algunos decían que había ingresado a un convento, otros que había huido a Portugal. Nadie tenía la verdad. Los vecinos del edificio en Lavapiés recordaban pequeños detalles. Una vecina ecuatoriana, Teresa, contó que la vio 2 días antes del silencio. Dijo que Yaretsi llevaba una maleta pequeña y que sonreía como si supiera algo que nadie más entendía. Otro testigo mencionó que el marido había viajado a Valencia justo el día siguiente. Esa coincidencia desató aún más rumores. Pero la policía no abrió ninguna investigación. No había denuncia. Nadie había dicho que estaba desaparecida. Su esposo, Julián Ortega, rompió el silencio el 4.º día. Publicó una historia en Instagram. Gracias por su preocupación. Yaretsi está bien. Solo necesita tiempo. Fue todo, ni una palabra más. Cerró los comentarios y viajó a Sevilla, donde trabaja como corresponsal cultural. La prensa española respetó el comunicado, pero el público no. Los foros ardieron.
¿Tiempo para qué? ¿Por qué él sigue activo si ella no? ¿Por qué eliminar todo el contenido anterior? Cada pregunta abría otra. Durante esos 7 días, el nombre de Yaretsi fue tendencia en México, España y Argentina. En Twitter, la etiqueta ¿Dónde está Yaretsi? Superó los 2 millones de menciones. Muchos la comparaban con artistas que también desaparecieron temporalmente, como Bebe, Natalia Lafourcade o incluso Residente, cuando se retiró por salud mental. Pero el caso de Yaretsi era distinto. Ella no había dejado una nota, no había un adiós, había un vacío. La comunidad latina en Madrid lo vivió de forma cercana. En los bares de Lavapiés, la gente hablaba de ella como de una vecina perdida. La mexicana del cine social. En las tertulias del Ateneo se analizaba su obra. En el barrio de Usera, algunos migrantes compartían videos antiguos suyos donde hablaba del racismo y la identidad indígena. Para muchos, Yaretsi representaba un símbolo, una mujer que había cruzado el océano y triunfado sin perder sus raíces. Su silencio dolía como una traición emocional. El día 7, una influencer madrileña filtró un audio. Se escuchaba la voz de una mujer diciendo: «No estoy desaparecida, solo necesitaba silencio». El audio se volvió viral en horas, pero la autenticidad nunca se confirmó. Algunos expertos en sonido aseguraron que era ella, otros que era una imitación con inteligencia artificial. Esa duda aumentó el misterio. Muchos sintieron miedo. Si alguien podía falsificar su voz, ¿qué era real en el mundo digital? El Octavo Día, una revista cultural de Barcelona, publicó un artículo extenso titulado «El derecho a desaparecer». Decía que la fama es una prisión y que Yaretsi había hecho lo impensable: romper la cadena del algoritmo. La comparaban con el movimiento Slow Life, con los retiros espirituales en el Camino de Santiago, con la filosofía del silencio de Juan Rulfo. El texto se volvió viral y cambió la narrativa. Por primera vez la desaparición no era un escándalo, era una declaración. Sin embargo, en el entorno más cercano, algo no encajaba. Una maquillista dominicana que había trabajado con ella en el rodaje de La Casa de Agua declaró a un canal mexicano: «Ella me dijo que se sentía observada, que alguien la seguía». Esa frase revivió la teoría del acoso. En foros latinos de Facebook empezaron a circular capturas de pantalla de mensajes antiguos donde Yaretsi mencionaba cuentas falsas que la atacaban. Nadie supo si era paranoia o advertencia. Las autoridades nunca intervinieron. La embajada mexicana en Madrid respondió a la prensa que no hay ninguna denuncia de desaparición. Oficialmente, no había caso. Pero el público no aceptó esa versión. En TikTok, los hashtags relacionados sumaban más de 50 millones de vistas. En la plaza de Callao, un grupo de fans pegó carteles con su rostro y la frase «No estás sola». El fenómeno se volvió cultural. Yaretsi pasó de actriz a símbolo. Su ausencia se convirtió en espejo de una generación cansada del ruido. Mientras tanto, en Oaxaca, su madre dio una entrevista breve a un noticiero local. «Mi hija está viva. Ella siempre cumple su palabra. Si guarda silencio, es por algo». Su voz fue serena, pero su mirada estaba cansada. La familia evitó hablar más. El padre, maestro jubilado, se negó a responder preguntas. «La vida no es un show», dijo. Esa frase fue citada en cientos de medios. En Madrid, la prensa comenzó a retroceder. Muchos periodistas reconocieron que no había información confirmada. Las redacciones borraron notas antiguas. Pero el daño ya estaba hecho. La gente no olvidaría la imagen de una mujer que se borró a sí misma frente a millones de ojos. Ese fue el inicio. Una boda, un silencio y un país entero preguntando qué había pasado. Nadie imaginaba que detrás de esa desaparición habría algo más profundo. Un secreto personal, una verdad guardada por años, algo que cambiaría la forma en que el público veía a la actriz y a sí mismo. Suscríbete si quieres conocer esa verdad. Lo que viene a continuación no es un rumor, es la reconstrucción día a día de lo que ocurrió después de aquel silencio digital. El día 1 fue martes. Madrid amaneció nublado. En su última publicación,
Yaretsi subió una foto del Parque del Retiro. Estaba sentada junto al lago. Tenía un libro en las manos. El título era visible, La tregua, de Mario Benedetti. La descripción era corta. Solo escribió, silencio también es respuesta. Esa frase sería analizada por miles de usuarios en las horas siguientes. A las 3 de la tarde, subió una historia en Instagram. Mostraba un café medio vacío y el sonido de una guitarra al fondo. Era el bar Café Barbieri, en Lavapiés. Ese lugar era uno de sus preferidos. En el video se escuchaba una voz masculina diciendo su nombre. No era su esposo. Nadie logró identificarlo. La historia desapareció a los 15 minutos. Fue la última vez que alguien la vio conectada. El día 2 comenzó la confusión. Su cuenta de Twitter seguía activa, pero ya sin publicaciones nuevas. Los seguidores notaron que había eliminado más de 300 tweets antiguos, entre ellos mensajes sobre ansiedad y fama. Uno decía, a veces pienso que desaparecemos poco a poco, aunque sigamos vivos. Esa frase se viralizó. Muchos la compartieron como una despedida anticipada. En Malasaña, un periodista cultural aseguró haberla visto en la calle Pez comprando material de pintura. Yaretsi había comenzado un curso de arte urbano en la escuela Estudio Artea. El profesor confirmó que no se presentó al taller desde ese martes. Dejó pagado todo el mes. Nadie volvió a verla. El día 3 hubo una pista falsa. Un usuario publicó una foto tomada en el mercado de San Miguel. Decía haberla visto comiendo sola, con gorra y gafas. La imagen se compartió miles de veces. Luego se comprobó que era otra persona, pero la confusión ya se había propagado. El algoritmo alimentó la intriga. Mientras tanto, los grupos de fans en Telegram comenzaron a organizarse. Revisaron sus antiguas entrevistas. Buscaron frases que pudieran predecir su decisión. Encontraron una de un programa de RTVE. No todo el mundo está hecho para vivir frente a una cámara. Esa frase fue repetida en cada debate digital. El cuarto día fue clave. Un medio digital mexicano publicó una línea de tiempo. Mostraba las ubicaciones conocidas de Yaretsi en los últimos días. Lavapiés, Retiro, Malasaña. Todos lugares céntricos. Pero había un dato nuevo. Un testigo dijo que la vio en la estación de Atocha a las 8 de la noche. Cargaba una mochila pequeña y un pasaporte. Esa información fue confirmada por las cámaras de seguridad del metro. No había evidencia de que saliera del país, pero el rumor se expandió. Yaretsi viajó a Toledo. El quinto día, el silencio se volvió total. Ni llamadas, ni correos, ni movimientos de su tarjeta. Su número seguía activo, pero sin conexión a Internet. Algunos periodistas contactaron a su agente en Ciudad de México. No respondió. En redes, los usuarios empezaron a cruzar horarios de publicaciones y vuelos. Un canal de YouTube creó un mapa interactivo con todos los puntos donde había sido vista. El video superó 1 millón de visitas en 24 horas. Esa noche, una influencer española llamada Luna Rey publicó un hilo viral en X. Decía que Yaretsi había hablado con ella días antes de desaparecer. Me dijo que no soportaba la exposición, que necesitaba desconectar. Mostró capturas de pantalla. Los mensajes parecían reales, pero el tono no coincidía con el estilo de Yaretsi. Algunos expertos en análisis digital notaron diferencias en la sintaxis. Los mensajes podrían haber sido editados. La policía tecnológica no intervino. Nadie había denunciado oficialmente una desaparición. El sexto día, la prensa tradicional tomó el control de la narrativa. El diario El País publicó una nota corta. Desaparece de las redes la actriz mexicana Yaretsi Aparicio. La acompañó con una foto suya en el Festival de San Sebastián. En México, El Universal replicó la noticia con el título Silencio total en torno a la actriz oaxaqueña. En América Latina, los canales de espectáculos llenaron horas de programación con teorías sin base. Al mismo tiempo, los usuarios de Reddit crearon un documento colaborativo con todas las señales digitales. Mensajes no leídos, correos rebotados, fotos eliminadas. Algunos programadores rastrearon su cuenta de correo profesional. Encontraron una carpeta nueva creada justo antes de desaparecer.
El nombre del archivo era Guión Final. El documento estaba vacío. Ninguna línea, solo el título. Eso reforzó la teoría de que estaba escribiendo algo y decidió parar a propósito. Ese día, su esposo apareció por primera vez en público. Fue visto entrando a la Filmoteca Española. Asistía a una proyección de cine latino. No habló con la prensa. Un periodista intentó acercarse, pero un colega suyo del periódico El Diario le pidió respeto. «Está en duelo. Déjala en paz», dijo. Esa frase alimentó otra teoría. ¿Duelo de qué? El séptimo día llegó la última pista verificada. Un joven músico colombiano subió a TikTok un video donde aseguraba haberla visto en el Retiro, al amanecer. Mostraba el estanque vacío, los patos, el sonido de una maleta con ruedas. Decía que escuchó una voz femenina cantando una canción mexicana. «Cielito lindo». La grabó. El audio era real. La voz parecía ser de Yaretsi. Los expertos en sonido coincidieron en un 90%. No había edición. Era ella. Después de eso, nada más. Ese video cambió el tono de todo. Los medios dejaron de tratarla como un caso de marketing. Empezaron a hablar de desaparición emocional. Los psicólogos invitados a los programas explicaban que el agotamiento mediático era una forma moderna de colapso. En México, la escritora Ángeles Mastretta comentó en una entrevista: «El silencio de una mujer es una forma de resistencia». Esa frase se hizo viral. Yaretsi pasó de ser una actriz desaparecida a un símbolo de protesta. Pero para sus seguidores, eso no era suficiente. Querían verla, querían pruebas, querían una explicación. El fandom se dividió. Unos defendían su derecho a desconectarse, otros exigían transparencia. «Ella pertenece al público», escribió un usuario. Otro respondió: «Nadie pertenece a nadie». Esa semana cambió el concepto de desaparición en redes. Lo digital se volvió emocional. El caso fue discutido en universidades. En la Complutense de Madrid, un seminario de comunicación digital analizó el fenómeno como un ejemplo de ausencia mediática deliberada. En Oaxaca, estudiantes de cine proyectaron sus películas en una muestra titulada El eco del silencio. Mientras tanto, la policía española confirmó que no existía investigación abierta. El consulado mexicano mantuvo contacto informal con su esposo, pero sin detalles. No había delito. No había evidencia de daño. Solo había un país entero observando una pantalla vacía. El último registro de actividad digital fue a las 23:47 del séptimo día. Un correo enviado desde su dirección personal a una cuenta desconocida. El asunto decía: «No respondas, solo lee». El cuerpo del mensaje estaba vacío. Ningún adjunto, ningún enlace. El servidor indicaba que el correo fue abierto una hora después, desde una IP ubicada en Sevilla. Nadie supo quién lo recibió. Después de eso, todo se detuvo. Su número dejó de existir. Su cuenta de Instagram fue eliminada por completo. El enlace ahora mostraba un mensaje simple: «Usuario no encontrado». Ese fue el punto final de los 7 días más analizados del Internet hispano. La cronología estaba completa, pero no explicaba nada. Cada dato parecía real. Cada prueba llevaba a un muro. Lo único claro era el contraste. Antes del silencio, miles de imágenes. Después, nada. En el centro de esa nada, una mujer que había decidido borrar su rastro. El público aún no lo sabía, pero esa semana sería solo el primer capítulo. El verdadero motivo aparecería después, cuando la propia Yaretsi rompiera su silencio. Suscríbete si quieres conocer lo que reveló después. En la próxima parte, hablaremos del círculo más cercano. ¿Quién dijo la verdad? ¿Quién mintió? ¿Y quién quiso ocultar lo que realmente pasó? El octavo día, el caso de Yaretsi ya era tema nacional. Los programas de la tarde en España hablaban de ella. En México, las revistas publicaban portadas con su rostro. La actriz mexicana que desapareció sin dejar rastro. El público quería una voz oficial, quería escuchar a quienes la conocían. Así comenzó la etapa de los testimonios. El primero en hablar fue su esposo, Julián Ortega, periodista cultural. 40 años.
Trabajaba para un diario madrileño especializado en arte y política. Lo entrevistaron en directo en el programa Madrid al Día. Su tono fue frío. Dijo que Yaretsi no estaba desaparecida, que simplemente necesitaba descanso, que habían decidido tomar caminos distintos durante un tiempo. No usó la palabra separación. No dijo mi esposa. Dijo ella. El presentador le preguntó si sabía dónde estaba. Julián evitó responder. Solo dijo, ella está viva y bien. No puedo decir más. Ese silencio fue más fuerte que cualquier declaración. Los periodistas lo presionaron. Querían una fecha, un lugar, nada. Él terminó la entrevista repitiendo una frase que parecía ensayada. Respeten su decisión. Los usuarios no creyeron en esa versión. En redes, compararon el lenguaje corporal de Julián con entrevistas anteriores. Notaron que no llevaba su anillo de bodas, que miraba al suelo, que su voz temblaba. El video acumuló millones de reproducciones en TikTok. Los comentarios se dividieron. Él oculta algo. Está protegiéndola. Tiene miedo. Nadie sabía la verdad. Al día siguiente habló una persona clave. Su amiga maquillista, Daniela Cruz, dominicana, 30 años. Había trabajado con Yaretsi en 3 producciones y convivido con ella fuera del set. Daniela grabó un video desde su piso en Carabanchel. Dijo que la última vez que la vio fue una semana antes del silencio. Relató que Yaretsi se mostraba inquieta. Le había dicho que sentía vigilancia, que alguien entraba en su correo sin permiso. Daniela afirmó que la actriz pensaba cerrar sus redes porque ya no confiaba en nadie. El video se viralizó, pero también generó dudas. En otra entrevista, la misma Daniela aseguró que Yaretsi estaba feliz, emocionada con nuevos proyectos. 2 versiones distintas en menos de 24 horas. Los periodistas la contactaron otra vez. Daniela se retractó parcialmente. Dijo que quizá había exagerado por estrés. Esa contradicción alimentó nuevas teorías. En México, un antiguo colega de la actriz habló desde Oaxaca. Era su profesor de teatro en la universidad. Dijo que Yaretsi tenía una personalidad perfeccionista y reservada, que no soportaba el ruido mediático. Siempre decía que la fama te roba el alma. Esa frase se convirtió en titular en varios medios. Los psicólogos invitados a los programas repitieron el concepto. Agotamiento emocional, saturación mediática, pérdida de identidad. El tercer testimonio vino del director independiente con quien había trabajado el año anterior. Se llamaba Mateo García, argentino, residente en España desde hace 10 años. Filmó con ella una película pequeña titulada Los que no duermen. En entrevista con Cinemanía, Mateo la describió como una mujer intensa, obsesiva pero noble. Contó que durante el rodaje Yaretsi hablaba de irse un tiempo a un lugar sin internet. Decía que las redes le hacían daño, que las miradas ajenas la enfermaban. Mateo afirmó que no le sorprendía su desaparición, pero confesó algo más. Semanas antes del silencio, me escribió un mensaje extraño. Decía que tenía que contarme algo importante sobre su familia en México. Nunca me lo explicó. Los periodistas intentaron obtener el mensaje. Mateo se negó. Dijo que lo había borrado por respeto. Esa decisión generó sospechas. Algunos lo acusaron de esconder información. Él respondió en Twitter con una frase corta. El respeto también es silencio. Mientras tanto, el entorno profesional se dividía. La agencia de representación emitió un comunicado breve. La señora Aparicio no está desaparecida. Está fuera de actividad pública por decisión personal. No aceptaron entrevistas. No respondieron a preguntas. Los periodistas de Vanity Fair España intentaron confirmar si Yaretsi tenía proyectos pendientes. Nadie sabía nada. Ningún contrato activo. Ningún rodaje. Su calendario estaba vacío. El público comenzó a presionar a los medios. Querían transparencia. Querían respuestas. En los comentarios se repetía una pregunta. ¿Por qué todos hablan sin decir nada? La presión mediática creció. Los programas de televisión usaban imágenes antiguas para llenar minutos. Cada gesto,
Cada sonrisa de archivo se analizaba como si ocultara un mensaje. Los expertos en lenguaje no verbal llenaban pantallas. Era un espectáculo. Los amigos más antiguos de Yaretsi en Madrid guardaron silencio. Uno de ellos, un actor peruano llamado Samuel Rojas, publicó solo una frase: respeten su espacio. Los fans lo atacaron, dijeron que sabía más de lo que contaba. Samuel cerró sus redes 3 días después. La paranoia colectiva ya estaba fuera de control. El caso también llegó a la comunidad artística latina en España. En el Festival de Cine de Málaga, una actriz chilena dedicó su premio a Yaretsi. Dijo: «Donde quiera que estés, hermana, no estás sola». El público aplaudió. Las redes explotaron. El silencio se convirtió en movimiento. El hashtag «No estás sola» comenzó a usarse en contextos feministas y migrantes. El caso ya no era solo una curiosidad, era una causa. Sin embargo, el ambiente alrededor del marido se volvió oscuro. Algunos medios comenzaron a investigar su pasado. Descubrieron que Julián había trabajado en una revista que fue denunciada por acoso laboral. También que había tenido una relación anterior con una productora, terminada de forma abrupta. Nada probaba nada, pero la sospecha pública no necesita pruebas. Bastan los rumores. Un periodista de La Vanguardia logró una cita con Julián en un café de Chamberí. Según su nota, él estaba tenso. Dijo que no soportaba más la presión, que Yaretsi no quería ser parte del circo, que nadie entendería la verdad. Ella tomó una decisión consciente, dijo, pero cuando el periodista le pidió aclarar qué tipo de decisión, Julián se levantó y se fue. Ese fragmento se hizo viral. En YouTube, los canales de opinión comenzaron a construir sus propias versiones. Uno afirmaba que Yaretsi estaba bajo protección psicológica. Otro decía que había ingresado a un retiro espiritual. Otros, que había recibido amenazas de un productor. Cada historia encontraba público. En los días siguientes, varios amigos de la actriz recibieron mensajes de cuentas desconocidas. Los correos decían: «Ella volverá cuando entienda quién es». Nadie supo quién los enviaba. La dirección IP venía de distintos países. Algunos sospecharon que era una campaña de bots. Otros pensaron que era parte de un proyecto artístico. Pero la coincidencia era inquietante. Mientras tanto, la presión mediática aumentaba sobre Daniela, la maquillista. Los programas sensacionalistas la llamaban todos los días. Querían detalles íntimos, querían nombres, querían lágrimas. Daniela empezó a evitar a la prensa. En su último mensaje público, escribió: «Yaretsi no desapareció, se liberó». Después de eso, cerró sus redes. La prensa española se dividió entre dos narrativas. Una, la del misterio, la actriz secuestrada por la fama. Otra, la del control, la mujer que decide desaparecer. Ninguna tenía pruebas, pero ambas funcionaban. En los cafés, la gente discutía el caso como si fuera una serie. Algunos decían que todo era una estrategia para un nuevo documental. Otros pensaban que era una crisis emocional. Cada quien creía lo que quería. En el círculo de trabajo, los técnicos y maquilladores recordaban pequeñas señales. Decían que en los últimos rodajes, Yaretsi revisaba constantemente su teléfono, que se ponía nerviosa cuando sonaba una notificación, que pedía no grabar stories en el set. «No quiero que sepan dónde estoy», repetía. Nadie le dio importancia. Ahora todo cobraba sentido. En su barrio, Lavapiés, los vecinos comenzaron a colocar velas y flores frente a su edificio. Lo llamaron el altar del silencio. Gente de distintos países dejaba mensajes en papel. Una frase se repetía: «Todos necesitamos un descanso». Esa escena llamó la atención de la prensa extranjera. The Guardian publicó un reportaje titulado «The Woman Who Deleted Herself». El artículo describía la situación como un síntoma de nuestra época: saturación, vigilancia, exposición constante. Dentro del círculo cercano, las versiones seguían sin coincidir. El esposo decía «descanso», la amiga decía «miedo», el director decía «búsqueda». Los medios decían «estrategia». Nadie decía la verdad completa. Cada pieza era real, pero incompleta. Yaretsi
seguía siendo un enigma. En México, su familia mantuvo la calma. Su madre dio otra declaración breve a un canal oaxaqueño. Dijo: «Mi hija no se esconde. Está sanando». Esa palabra cambió todo. Sanando. No huyendo. No perdida. Sanando. Los medios la usaron como titular. Yaretsi Aparicio podría estar en tratamiento psicológico. Nadie confirmó esa información, pero sonaba creíble. El público la aceptó. La presión mediática no se detuvo. Cada día aparecían nuevas entrevistas, nuevas teorías, pero entre tantas voces faltaba la más importante, la suya, la de Yaretsi. El mundo esperaba que hablara. Nadie sabía cuándo ni cómo, pero todos sabían que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Suscríbete y mantente atento. En la próxima parte hablaremos de la ciudad, de cómo Madrid se convirtió en un personaje más, de cómo sus calles guardaron las huellas que nadie quiso ver. Madrid seguía su rutina, pero la ciudad había cambiado sin notarlo. Desde que Yaretsi desapareció, muchos comenzaron a mirar las calles con otros ojos. En los barrios donde ella vivía, la gente hablaba de ella como si todavía caminara entre ellos. La ciudad se volvió parte de la historia. Cada esquina guardaba un rastro. Cada bar tenía una versión distinta. Lavapiés era su punto de partida. Ese barrio mezclado, lleno de inmigrantes, cafés pequeños y tiendas africanas. Allí vivía Yaretsi, a pocos metros de la plaza Nelson Mandela, donde los fines de semana hay ferias con comida latina. Arepas, tamales, pupusas. Ella iba casi siempre los domingos. Compraba jugo de mango y hablaba con los vendedores ecuatorianos. Muchos la recordaban. Decían que no tenía actitud de famosa, que saludaba a todos y pedía que no la grabaran. Después estaba La Latina, el barrio más castizo. Allí se encontraba el teatro donde había trabajado un tiempo, pequeño, con apenas 100 asientos. Presentaba obras de autores latinoamericanos. En una entrevista, ella dijo que ese lugar le recordaba a los teatros comunitarios de Oaxaca. En La Latina se mezclaban turistas, madrileños mayores y jóvenes artistas. Allí también se volvió tema de conversación. Algunos decían que la habían visto en la Plaza de la Cebada el 5º día de su desaparición. Ninguna cámara lo confirmó. Madrid era un mapa emocional. En cada barrio una pista. En Chueca, el barrio diverso, la recordaban por su apoyo a un festival de cine LGTBI latino. En el bar Delirio firmó carteles y habló con jóvenes directores. Decía que el cine debía mostrar la realidad sin maquillaje. En Lavapiés, los vecinos repetían una frase suya: «No vine a ser estrella, vine a trabajar». Esa frase ahora aparecía en murales, pintada con aerosol. En Malasaña, un grupo de artistas urbanos la homenajeó con un mural. Su rostro serio, en tonos grises, mirando hacia la Gran Vía. Abajo una frase: «El silencio también es arte». La policía lo borró días después, pero la foto circuló en redes. La ciudad se convirtió en un archivo de señales. El caso de Yaretsi empezó a influir en la vida cultural madrileña. En la Cineteca del Matadero, un espacio de cine alternativo, organizaron un ciclo titulado Desaparecer para existir. Proyectaron películas de directores latinoamericanos sobre identidad y migración. En el panel final, un crítico español citó a Almodóvar. Dijo: «En Madrid todos los que se sienten rotos vienen a reinventarse, pero nadie enseña cómo se sobrevive al ruido». La frase fue reproducida en redes. Muchos la relacionaron con la actriz. Los medios culturales cambiaron el tono. Ya no hablaban solo de misterio. Hablaban de contexto. Madrid como refugio. Madrid como jaula. En el programa Días de Cine, un crítico mexicano explicó que Yaretsi representaba una generación de artistas latinos que habían encontrado en España una segunda casa. Pero esa casa también podía ser un laberinto. La burocracia, el idioma, la soledad. Ser latino en Madrid era un acto de resistencia. La diáspora latinoamericana lo entendió de inmediato. En grupos de WhatsApp circulaban mensajes de solidaridad. Ellas somos todos los que buscamos un lugar. En las librerías de Lavapiés organizaron lecturas colectivas de autoras mexicanas.
En el bar La Encomienda, músicos colombianos tocaron canciones en su honor. No era idolatría, era identificación. Madrid se transformó en espejo. La ciudad mostraba el reflejo de una generación que vivía entre dos mundos. Españoles que la admiraban por su talento, latinos que la sentían como una de ellos. Cada noticia sobre ella despertaba emociones distintas. Para unos, nostalgia. Para otros, orgullo. Para todos una pregunta: ¿por qué alguien que lo tenía todo decide desaparecer? Las calles hablaban. En el Retiro, el mismo parque donde había tomado su última foto, la gente dejaba flores. En la esquina donde estaba sentada, alguien colocó un cartel. Aquí empezó el silencio. En los bancos cercanos, turistas preguntaban quién era. La respuesta siempre cambiaba. Una actriz mexicana, una activista, una mujer cansada. Nadie coincidía. La comunidad cinematográfica madrileña también reaccionó. En la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, un profesor dedicó una clase a su caso. Explicó cómo su desaparición se parecía a los temas del cine social español de los años 90. Comparó su figura con personajes de películas de Almodóvar, mujeres que callan, que observan, que desaparecen para volver más fuertes. Pero la diferencia, dijo, era que Yaretsi no era un personaje, era real. Los críticos hablaron de ella como de una metáfora del sistema cultural. En un artículo de El Cultural, una columnista escribió: Yaretsi Aparicio es el espejo donde se refleja la fatiga del artista contemporáneo. Saturado de exposición, huye hacia el anonimato como única forma de libertad. Esa idea conectó con muchos. En redes, el hashtag Derecho a Silencio empezó a circular. En paralelo, los vecinos latinos de Lavapiés comenzaron a grabar videos contando sus propias historias. Una mujer venezolana dijo: yo también desaparecí por un tiempo, borré mis redes. Nadie lo notó porque no era famosa. Esa frase se repitió en decenas de testimonios. El caso de Yaretsi había despertado algo colectivo: el derecho a desaparecer sin ser juzgado. En los cafés de la Latina, la conversación se volvió más profunda. Los artistas discutían si el arte debía exponer la vida privada. Algunos decían que la fama exige transparencia, otros que la exposición destruye. En la terraza del bar El Viajero, un joven actor argentino resumió el sentimiento general. Ella hizo lo que todos pensamos alguna vez, pero no nos atrevemos a hacer. La prensa extranjera siguió cubriendo el caso. Le Monde publicó un artículo sobre el silencio como protesta. El País América hizo un especial sobre artistas latinoamericanos que se habían retirado temporalmente. Nombraban a Yaretsi como ejemplo. Cada texto añadía una capa nueva. Ya no era solo una historia individual. Era un síntoma cultural. Madrid absorbía todo. En sus paredes aparecían carteles con su rostro. En los bares, canciones inspiradas en ella. Un cantautor mexicano residente en Usera compuso una balada titulada 7 días. La letra decía: te fuiste de las pantallas, pero no de nosotros. El video fue grabado en la Plaza del Cascorro y superó 500.000 de reproducciones. El fenómeno cruzó fronteras. En Buenos Aires, Santiago y Ciudad de México, artistas callejeros replicaron el mural borrado de Malasaña. Lo mismo ocurrió en Medellín y Lima. La imagen de Yaretsi se volvió símbolo de resistencia ante el exceso digital, una figura silenciosa frente al ruido. Mientras tanto, los medios españoles intentaban obtener reacciones oficiales. El Ayuntamiento de Madrid evitó pronunciarse, pero el concejal de Cultura publicó un tuit que resumía el clima general. Una ciudad que olvida escuchar termina perdiendo a sus artistas. Esa frase se compartió miles de veces. Madrid no solo era escenario, era testigo. Las cámaras que antes servían para controlar el tráfico ahora formaban parte del relato. Cada video, cada movimiento registrado se analizaba como evidencia. Los ciudadanos grababan todo. Las pantallas mostraban rostros, pero nadie veía a la persona detrás. En los foros culturales surgió una comparación constante. Decían que lo que estaba ocurriendo con Yaretsi recordaba a la película Todo sobre mi madre. En ese filme,
El personaje de Manuela también busca algo que perdió, una parte de sí misma. Los críticos lo usaban como espejo simbólico, pero el público lo entendía de otra manera. Para ellos, Madrid no era solo una ciudad, era un escenario donde todos, en algún momento, desaparecemos un poco. La capital española se convirtió en un espejo emocional. Reflejaba la fragilidad de la vida pública, reflejaba el cansancio de una generación conectada y, sobre todo, mostraba lo que muchos temen reconocer, que el silencio también puede ser una forma de gritar. El misterio seguía sin resolverse, pero Madrid ya había cambiado. Cada esquina contaba su historia, cada sombra parecía guardar un secreto, y en el centro de todo, una mujer que eligió no hablar. Suscríbete y quédate. En la próxima parte iremos más atrás, al pasado que ella intentó dejar en México, al origen de las sombras que la siguieron hasta Madrid. Para entender a Yaretsi, había que mirar atrás. Su historia no empezó en Madrid, empezó en Oaxaca, al sur de México. Una ciudad con montañas, calles empedradas y olor a mezcal. Allí nació y creció. Su madre era maestra, su padre carpintero. En su barrio la gente la recuerda como una niña callada, pero muy curiosa. Participaba en obras escolares. Aprendía rápido. A los 17 años ingresó a un taller de teatro comunitario. Allí conoció a un director que cambiaría su vida. Ese director, originario de Puebla, la llevó a un casting para una película independiente. El tema era social. Había escenas duras. Ella no tenía experiencia profesional, pero su naturalidad impresionó. La película se rodó en 2013. Se estrenó un año después en un festival local. Ganó un premio y fue invitada al Festival de Guadalajara. Fue el comienzo de todo. A partir de ahí su nombre empezó a circular. Los críticos la comparaban con actrices de cine realista. Decían que su mirada tenía verdad, que no actuaba, que vivía los papeles. En 2015 viajó por primera vez a Europa. Presentó la película en Sevilla, en un ciclo de cine latinoamericano. Esa ciudad la marcó. Caminaba por el río Guadalquivir y decía que se parecía a la Tóyac de su infancia. Allí decidió que quería vivir algún día en España. La fama llegó rápido, demasiado rápido. En México la invitaron a programas de televisión. Le ofrecieron contratos publicitarios. Ella aceptó pocos. No quería ser un rostro de marca. Decía que la exposición le daba miedo. En entrevistas repetía: la fama es un espejo deformado. Aún así, su nombre seguía creciendo. En 2016, durante una gira de festivales, vivió su primer episodio de acoso digital. Un periodista publicó una nota falsa sobre su vida personal. En redes la atacaron. La acusaron de haber inventado su origen humilde. Alguien filtró su dirección. Recibió amenazas. Cerró temporalmente sus redes y cambió de número. Fue la primera vez que desapareció, aunque solo por unas semanas. Cuando regresó, su tono había cambiado. Sonreía menos en las fotos. Respondía menos entrevistas. Decía que necesitaba proteger su salud mental. En esa época, comenzó a viajar con más frecuencia a Europa. Participó en talleres de actuación en Sevilla y en Madrid. En la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, tomó un curso intensivo de guión. Allí conoció a jóvenes directores españoles que la invitaron a rodar en España. En 2018 se mudó definitivamente a Madrid. Llegó con pocas maletas y un contrato para una película pequeña. El rodaje se realizó en el barrio de Lavapiés. La historia trataba sobre migrantes latinoamericanos en España. El guión tenía frases en quechua, mixteco y español. El proyecto fue bien recibido en festivales, pero también atrajo atención mediática. Algunos sectores la criticaron por politizar el cine. Ella no respondía. Decía que no le gustaban los debates públicos. Prefería el trabajo silencioso. Durante esos años, Yaretsi construyó una imagen de discreción. No daba declaraciones fuera de lo profesional. No asistía a fiestas del medio. No mostraba su vida privada. En entrevistas, los periodistas notaban su distancia. Respondía con frases breves. Siempre educada, pero reservada. Detrás de esa calma había cansancio.
En 2019, recibió un premio en el Festival de Huelva. Agradeció con un discurso corto. Dijo: «Dedico este premio a las mujeres que luchan por ser escuchadas». La frase se hizo viral. Esa misma noche, su cuenta de Twitter fue atacada por cientos de mensajes agresivos, muchos anónimos. La acusaban de ser feminista radical. Algunos publicaron montajes de su cara, otros enviaron insultos racistas. Denunció algunos mensajes, pero no insistió. Cerró la cuenta semanas después. Ese episodio afectó su salud mental. Lo confirmó años después su terapeuta, en una entrevista privada con un periodista cultural. Dijo que Yaretsi sufría ansiedad y ataques de pánico. Le costaba dormir. Evitaba espacios con cámaras. En una sesión dijo: «Siento que todos me miran, incluso cuando no hay nadie». Esa frase quedó registrada en sus notas personales. Más tarde, esas palabras serían citadas en el documental sobre su caso. En 2020, durante la pandemia, la soledad se intensificó. Vivía en un piso pequeño en Lavapiés. Madrid estaba en cuarentena. Ella pasaba los días leyendo guiones y grabando monólogos con su teléfono. Subía videos cortos a YouTube, pero sin mostrarse, solo su voz. Hablaba de la identidad, del miedo, de la pérdida. Muchos no sabían que era ella. Usaba un seudónimo, Luna del Sur. En uno de esos videos decía: «A veces el cuerpo sigue aquí, pero la mente se va a otro lugar». En retrospectiva, esa frase sonaba como una advertencia, pero en ese momento nadie lo entendió. Cuando terminó el confinamiento, Yaretsi intentó volver al cine. Participó en una coproducción entre España y México. El rodaje fue en Sevilla, en el barrio de Triana. La historia era sobre una mujer migrante que perdía su identidad. Durante la filmación tuvo una crisis. Según el equipo, se desmayó en el set. Fue atendida y regresó a casa. No volvió a rodar. Después de ese día comenzó a hablar de desconectarse del personaje. Decía que no quería confundirse con sus papeles. Los compañeros de rodaje notaron que se aislaba. En las comidas se sentaba sola. No respondía a mensajes. A veces desaparecía del set por horas. Nadie sabía dónde iba, solo decía: «Necesito aire». El director suspendió las grabaciones por una semana. Luego terminó la película sin ella. Esa fue su última producción oficial. Durante 2021 casi no apareció en público. Rechazó entrevistas y festivales. Su agente dijo que estaba escribiendo un guión. En realidad, estaba recibiendo terapia en un centro de salud mental privado. Los médicos le recomendaron desconectarse del entorno digital, pero ella se resistía. Decía que necesitaba controlar lo que la gente decía de ella. Era una contradicción constante, querer desaparecer y ser comprendida al mismo tiempo. Su entorno más cercano sabía que el acoso nunca cesó. Recibía correos con amenazas veladas. Alguien enviaba mensajes desde direcciones falsas, frases cortas: «Te estamos observando». Nunca se descubrió quién lo hacía. Algunos creían que era un fan obsesionado, otros un ex colaborador. Yaretsi dejó de responder correos desconocidos, borró aplicaciones, cambió contraseñas, comenzó a escribir en papel. Su terapeuta le recomendó ejercicios de respiración, caminatas, silencio. En una nota personal escribió: «El silencio es el único lugar donde no me siguen». Esa línea reaparecería más adelante en su video de regreso. En 2022, su salud mejoró. Dio una entrevista para una revista cultural de Madrid. Parecía tranquila. Dijo que había aprendido a separar la vida pública de la privada. Habló del ruido mediático como un virus. A veces la fama enferma más que cura. Fue su última entrevista antes de casarse. El matrimonio con Julián Ortega parecía una nueva etapa. Se conocieron en una conferencia sobre cine y periodismo. Él la entrevistó. Se hicieron amigos, luego pareja. Él la apoyaba en su deseo de privacidad. No publicaban fotos juntos. No hablaban de su relación. Se casaron sin avisar a nadie. Esa decisión sorprendió, pero parecía coherente con su estilo. Sin embargo, poco después de la boda, desapareció. Algunos amigos dijeron que su comportamiento previo ya mostraba señales.
Había mencionado que quería mudarse de país, que necesitaba un año sabático, que soñaba con escribir desde un lugar sin internet. Nadie imaginó que lo haría de verdad. Detrás de su silencio había años de presión, miedo y agotamiento. El acoso digital, las críticas, la exposición constante. Todo había dejado huella. Su desaparición no fue repentina. Fue el resultado de una acumulación. Una línea recta que empezó en Oaxaca, cruzó Sevilla y terminó en Madrid. Sus amigos más cercanos, entrevistados tiempo después, coincidieron en una frase: ella no huyó, se desconectó para sobrevivir. Esa frase resume todo. Para Yaretsi, desaparecer no fue un acto de cobardía. Fue un intento de sanar. Pero el mundo no lo entendió así. La sociedad moderna no acepta el silencio. Lo interpreta como ausencia, como culpa, como misterio. Mientras la prensa buscaba respuestas, su pasado quedaba al descubierto. Los viejos episodios de acoso, las terapias, los guiones sin terminar. Todo volvía a la superficie. La gente empezaba a entender que la desaparición no era una historia de crimen, era una historia de agotamiento. Suscríbete y continúa con nosotros. En la siguiente parte veremos las pistas físicas, lo que ocurrió en esos días, los movimientos, las llamadas y la verdad detrás de su última semana en Madrid. Después de 2 semanas de silencio total, la atención se centró en las pruebas. Había muchas teorías, pero pocas evidencias. La policía nunca abrió una investigación formal. Sin embargo, varios periodistas y ciudadanos comenzaron a reconstruir los hechos. Las pistas estaban ahí. Solo había que ordenarlas. La primera pista confirmada fue la cámara de seguridad en la estación de Atocha. Grabación del 9 de julio a las 20:03. Se veía a Yaretsi entrando sola. Llevaba una mochila negra y una chaqueta ligera. El cabello recogido. No parecía nerviosa. Caminaba con calma. Compró un billete en una máquina automática. Pagó en efectivo. No se pudo verificar a qué destino, pero el sistema de la empresa ferroviaria registró una compra hacia Toledo, salida a las 20:50. Un billete sencillo, sin regreso. El tren partió puntual. 40 minutos después llegó a Toledo. Ninguna cámara en esa estación registró su llegada. Las cámaras estaban parcialmente fuera de servicio por mantenimiento. Solo se ve un grupo de pasajeros bajando. Entre ellos, una mujer con aspecto similar. Pero la resolución del video era baja. Nunca se confirmó si era ella. Los periodistas revisaron el registro de alojamiento en Toledo. Ningún hotel tenía su nombre, tampoco su alias artístico. Algunos dueños de hostales reconocieron su foto, pero nadie pudo demostrarlo. Toledo es una ciudad pequeña, pero llena de turistas. Podía pasar desapercibida fácilmente. Esa fue la hipótesis principal durante los primeros días. Una huida voluntaria. La segunda pista apareció en Lavapiés. 3 días después de su última conexión, una vecina recibió una llamada anónima. Era una voz femenina. Decía: «No me busquen, estoy bien». La llamada duró menos de 15 segundos. Luego, silencio. El número no se pudo rastrear. Provenía de un teléfono prepago comprado en una tienda en Atocha. Esa coincidencia reforzó la teoría de que había tomado el tren. La vecina declaró que la voz sonaba tranquila, no asustada, pero también dijo algo más, que escuchó ruido de fondo como viento y campanas. Algunos usuarios de Internet analizaron el audio filtrado. Afirmaron que era el sonido de una plaza. Compararon grabaciones de distintos lugares de Toledo. Encontraron coincidencias con la plaza del ayuntamiento, cerca de la catedral. Era una pista razonable. Los medios locales fueron a Toledo. Buscaron testimonios. Un camarero de un bar cercano dijo que había visto a una mujer parecida una mañana. Tomaba café y escribía en un cuaderno. No habló con nadie. Pagó en efectivo. Cuando le mostraron una foto de Yaretsi, dijo: «Podría ser ella, pero no estoy seguro». La falta de certeza volvió a dejar el caso en el aire. Mientras tanto, un periodista de investigación de El Confidencial obtuvo imágenes del circuito cerrado de un cajero en Lavapiés. Fecha:
8 de julio, un día antes de la supuesta partida. A las 19:42, una mujer con gorra y mascarilla retiró dinero. Mismo edificio donde vivía Yaretsi, mismo código horario. El retiro fue de 300 euros. No hay duda. Era ella. Eso confirmó que planeó su salida. Nada improvisado. En su apartamento, la policía no encontró señales de violencia. Todo estaba en orden. Ropa doblada, libros apilados, laptop apagada. Pero sobre la mesa había una hoja. No tenía texto, solo una palabra escrita a mano. Respirar. Ese detalle no se hizo público hasta semanas después. Fue revelado por un fotógrafo amigo que ayudó a vaciar el piso. Dijo que al verla comprendió que no fue una fuga. Fue una pausa. Aún así, otras teorías siguieron apareciendo. Una de ellas hablaba de una amenaza real. Durante su última entrevista en 2022, Yaretsi mencionó de forma indirecta que había recibido mensajes extraños. Algunos decían, no regreses a México. En su correo electrónico, los periodistas encontraron mensajes eliminados con remitentes anónimos. El contenido era simple. Sabemos lo que hiciste. No había contexto. No había firma. Nadie supo si era una broma o algo más. Los investigadores privados contratados por su familia en México revisaron los registros de llamadas. El último contacto telefónico fue con su madre, el día antes de desaparecer. Duró 3 minutos. La madre declaró que la conversación fue normal. Hablaron del calor, de la boda, de un nuevo proyecto. No notó nada raro, pero al final, Yaretsi dijo una frase que la madre recordaría siempre. Voy a descansar. No te preocupes si no sabes de mí unos días. Esa frase coincidía con la teoría del respiro voluntario. No huida, no secuestro, descanso. Pero el público no quería esa versión. La idea de una desaparición planificada era menos atractiva que el misterio. Los programas de televisión preferían hablar de conspiraciones. Un analista de seguridad cibernética revisó su actividad digital. Confirmó que su computadora no fue usada después del 8 de julio. Tampoco su teléfono. Ambos fueron encontrados en el piso, pero había una excepción. A las 23:47 del 9 de julio, desde un dispositivo desconocido, se envió un correo desde su cuenta personal. El mismo correo que decía, no respondas, solo lee. Esa fue la última señal. La conexión provenía de Sevilla. Eso abrió una nueva hipótesis. ¿Había viajado allí después de Toledo? La distancia entre ambas ciudades podía recorrerse en tren, pero no había registro de compra con su nombre. Sin embargo, en una gasolinera de carretera, una cámara captó un coche blanco con matrícula madrileña. Dentro, una mujer de rasgos similares. Ese video fue revisado por peritos. Coincidía parcialmente con su rostro. El marido negó haber viajado a Sevilla esos días, pero la prensa descubrió que su teléfono estuvo apagado durante 24 horas. Cuando volvió a encenderlo, estaba conectado a una antena en Córdoba. Nunca explicó por qué. Dijo que fue un viaje de trabajo. Esa contradicción alimentó más sospechas. La policía española, aunque no abrió investigación formal, verificó los movimientos migratorios. No había registro de salida del país, ningún vuelo, ningún cruce de frontera, tampoco señales en hospitales o aeropuertos. Era como si hubiera desaparecido entre Toledo y Sevilla. Esa ruta se convirtió en símbolo del caso. Algunos la llamaron el corredor del silencio. Mientras tanto, su vecina de Lavapiés recibió una segunda llamada anónima. Sucedió el día 15. Esta vez la voz no habló, solo respiró. Luego colgó. El número provenía de una cabina pública en el barrio de Triana, en Sevilla. La conexión fue confirmada por la compañía telefónica. No había duda. Alguien estaba moviéndose y usaba teléfonos distintos para evitar rastreo. Un periodista de Canal Sur viajó a Triana y encontró una tienda de recuerdos donde alguien creyó reconocerla. Dijo que compró una postal de la Virgen de la Esperanza y una vela. Pagó con billete de 20 euros. No pidió cambio. Salió caminando hacia el puente de Isabel II. Desde entonces, nada más. La última imagen potencial
apareció semanas después. Una turista francesa publicó en redes una foto tomada en el mirador de San Nicolás, en Granada. Al fondo, entre la multitud, se veía una mujer parecida. Algunos usuarios afirmaron que era Yaretsi. Otros dijeron que no. No se pudo confirmar. Pero esa imagen mantuvo viva la historia. Cada pista generaba una nueva teoría. La huida planeada, el descanso emocional, la amenaza silenciosa. Ninguna se confirmaba, ninguna se descartaba. El público analizaba cada detalle. La mochila, la nota, el billete, las llamadas, todo parecía parte de un guión, pero no lo era. Los periodistas culturales coincidían en algo. Yaretsi sabía cómo controlar la narrativa. Su desaparición no fue caos, fue decisión. Cada movimiento, cada silencio, parecía pensado. Como una puesta en escena, pero con una diferencia. Esta vez, el público no tenía acceso al final. En Toledo, los vecinos comenzaron a notar la llegada de curiosos, turistas que preguntaban por ella, gente que caminaba por las calles, buscando los lugares del supuesto paso de la actriz. El caso se transformó en una especie de ruta emocional. Algunos bares ofrecían el café de Yaretsi, otros colocaban carteles de apoyo. La frontera entre realidad y mito se volvió difusa. La última pista verificada sigue siendo la llamada desde Sevilla. Después de eso, ninguna señal. No cámaras, no pagos, no correos, solo el eco digital del caso. Los expertos en comportamiento desaparecido dijeron que ese tipo de silencio prolongado suele ser irreversible, que si una persona logra desaparecer con tanto control, es porque planeó cada paso. Pero también advirtieron que eso no significa bienestar. Desaparecer no siempre cura. A veces solo es una forma de huir del dolor. A esas alturas, el caso ya no era policial. Era humano. Una mujer agotada, una ciudad llena de ojos y un público que no soporta no saber. Las pistas físicas no resolvieron nada. Solo confirmaron lo que muchos temían, que la línea entre la huida y la libertad es delgada. Suscríbete para seguir. En la próxima parte veremos lo que nadie esperaba, las notas de voz, los archivos secretos y las palabras que ella dejó grabadas antes de volver. El 7º mes después de su desaparición trajo algo nuevo. No fue una imagen, no fue una aparición, fue información digital. Los periodistas que seguían el caso obtuvieron acceso a una copia de seguridad del teléfono de Yaretsi. El dispositivo había sido entregado por su madre. Dentro había un conjunto de archivos que nadie había visto antes. Eran notas de voz, correos sin enviar y un guión inconcluso. La carpeta se llamaba Proyecto Madre. El nombre llamó la atención de inmediato. En su interior había 34 notas de voz, ninguna publicada. Todas grabadas entre abril y junio, semanas antes del silencio. La duración variaba entre 30 segundos y 5 minutos. La voz era clara, cansada pero firme. Hablaba sola, como si practicara un monólogo. En la primera nota decía: «No sé si esto es parte de mi trabajo o parte de mi terapia». En otra, «El personaje ya no se va de mi cabeza. Siento que sigo actuando incluso cuando apago la cámara». Las frases eran directas, sin metáforas. Parecían pensamientos grabados al final del día. En varias menciones aparecía la palabra maternidad. Decía que estaba escribiendo un guión sobre una mujer que tenía un hijo y lo perdía durante la migración. En otra nota, mencionaba un sueño recurrente, un niño con mochila que la miraba desde lejos. Nadie sabía si era parte del guión o una referencia personal. Los analistas que escucharon las grabaciones notaron un detalle. En todas las notas, Yaretsi respiraba profundamente antes de hablar, como si necesitara controlarse. Esa respiración se convirtió en símbolo. Los medios lo llamaron el pulso del silencio. Además de las notas, en su correo electrónico había una cuenta secundaria creada con otro nombre. El usuario era Mar del Sur 87. Esa cuenta no estaba vinculada a su nombre real. Había sido creada en un servidor pequeño, sin relación con las grandes plataformas. Desde allí, había enviado mensajes solo a sí misma.
Eran textos cortos, poemas, fragmentos, ideas. Uno de los archivos más llamativos se titulaba Poema 19. Decía: madre que no parió pero cuidó, hija que se fue sin permiso, nombres que pesan más que el cuerpo. Las palabras eran simples pero profundas. La crítica cultural las interpretó como parte de un proceso emocional. En otros textos hablaba del anonimato. Ser nadie es descansar. En otro escribía: me pierdo para dejar de ser vista. Las frases coincidían con la idea de que su desaparición fue una decisión consciente. Entre los archivos de audio había una grabación más larga. Dura casi 7 minutos. En ella hablaba de una mujer sin identidad. Decía que había nacido 2 veces, una en Oaxaca y otra en Madrid. Explicaba que la segunda vida le había quitado la primera. En un momento dijo: cuando sonrío frente a una cámara, siento que miento. Esa línea fue usada más tarde en un documental sobre su caso. Los periodistas cruzaron las fechas de los audios con su calendario. Las últimas grabaciones fueron hechas solo 3 días antes de que borrara sus redes. En la última nota de voz se escuchaba: si desaparezco, no busquen culpables. No hay crimen cuando alguien decide callar. Esa frase cerraba el archivo. Era su despedida no oficial. La existencia de esa carpeta cambió el enfoque de la investigación. Los medios que hablaban de secuestro o conspiración comenzaron a reconsiderar. El relato se movió hacia el terreno psicológico. Un grupo de psicólogos entrevistados por El País semanal coincidió en que las grabaciones mostraban un patrón de fatiga crónica y disociación emocional. No había señales de peligro externo. Había agotamiento, pero había algo más. En los documentos guardados en su computadora había un archivo llamado Guión Final PUB3. Contenía escenas de una película inacabada. El tema central era la maternidad interrumpida. La historia trataba de una mujer que pierde a su hijo durante un viaje por mar y decide vivir con otra identidad. El guión mezclaba español y mixteco. En los márgenes del texto, Yaretsi había dejado notas. Una de ellas decía: escribir esto me duele, pero no puedo detenerlo. Otra nota escrita a mano tenía solo una palabra: perdón. Nadie supo a quién iba dirigida, a sí misma, a su familia o al hijo ficticio del guión. Algunos creyeron que era una metáfora. Otros sospecharon que escondía algo real. Un periodista cultural recordó una entrevista antigua en la que Yaretsi había hablado de la maternidad. Dijo que no sabía si quería tener hijos, pero que le asustaba la idea de criar uno en un mundo de cámaras. Esa frase ahora sonaba distinta. La prensa descubrió también que, meses antes de desaparecer, Yaretsi había consultado clínicas de fertilidad en Madrid. No había registro médico oficial, pero 2 fuentes del sector confirmaron que había solicitado información. Esa línea nunca fue desarrollada públicamente, pero reforzaba la idea de que estaba explorando temas de identidad y cuerpo. En su carpeta de correo había además una lista de contactos con seudónimos. Uno se llamaba Lucía, otro Río. Los mensajes con ellos eran breves, códigos, frases cortas como 3 p.m., esquina verde o ya lo dejé. Nadie logró identificar a esas personas. Los analistas sospecharon que podían ser nombres clave para proyectos de escritura colectiva. Otros creyeron que eran contactos personales ocultos bajo seudónimo. Una de las revelaciones más importantes vino de su cuenta de almacenamiento en la nube. Allí había una carpeta con grabaciones de sonido ambiental, ruidos de tren, lluvia, pasos. Los expertos analizaron los metadatos. Varias grabaciones fueron hechas en Toledo y en Sevilla. Eso confirmaba que efectivamente estuvo allí. En un archivo nombrado Puente Isabel y Guaf, se escuchaba el sonido de agua corriendo y una voz lejana diciendo: «Todavía no». Los periodistas que escucharon el archivo lo interpretaron como una especie de ensayo artístico. Pero los familiares creían que era una señal, que planeaba regresar. La carpeta Proyecto Madre también contenía un documento en formato PDF. Era un manifiesto incompleto. El título: Manual para dejar de ser vista. Las primeras líneas decían:
Apaga las notificaciones. Cambia tu nombre. Respira. Desaparecer no es morir. El texto terminaba abruptamente, sin firma, sin fecha. El hallazgo provocó un giro. Ya no se trataba solo de una actriz desaparecida. Era una creadora que había transformado su crisis en un proyecto artístico. Los críticos comenzaron a hablar de performance involuntario, el silencio como obra, la desaparición como mensaje. Los familiares no compartían esa visión. Para ellos, todo era un intento de reconstruirse. La madre declaró: «Mi hija no hacía arte con su dolor, estaba buscando paz». Aún así, las grabaciones y los poemas mostraban una mente lúcida, organizada, en control. No había desesperación, había propósito, y eso hacía el caso más desconcertante. El archivo completo fue publicado meses después por un colectivo de artistas feministas. Lo titularon «La voz que no pidió permiso». En la exposición se podían escuchar las notas en una sala oscura. Solo la respiración y su voz. Miles de personas asistieron. Muchos salieron en silencio, otros lloraron. Nadie quedó indiferente. Con esas pruebas, la hipótesis cambió definitivamente. No había crimen, no había huida forzada, había una búsqueda. Una mujer que decidió borrar su identidad pública para escribir otra privada. Pero todavía faltaba una pieza, los correos sin enviar, entre ellos uno dirigido a una dirección desconocida. El asunto: cuando vuelva, todo será diferente. Fecha: 2 días antes del billete a Toledo. Ese mensaje fue el último. Después de eso, su voz se apagó. No porque fuera silenciada, sino porque había decidido no hablar más. Las notas, los poemas y el guión fueron su despedida simbólica. El público lo entendió demasiado tarde. Ella ya había dicho todo antes de irse. Suscríbete y continúa con nosotros. En la próxima parte veremos el regreso, la aparición inesperada y el comunicado que cambió la versión oficial. El 12 de marzo, 8 meses después de su desaparición, el canal de YouTube de Yaretsi volvió a activarse. Nadie lo esperaba. No hubo anuncio previo. No hubo filtraciones. A las 21 horas apareció un nuevo video titulado «Carta desde el silencio». Duraba exactamente 7 minutos 33 segundos. El video comenzaba con una pantalla negra, luego una imagen fija, una habitación blanca, una ventana con luz natural. Yaretsi estaba sentada frente a la cámara. No llevaba maquillaje. No había fondo musical, solo su voz. Dijo: «Hola, no sé cómo empezar. Han pasado muchos meses, estoy viva, estoy bien, pero necesitaba callar». Su tono era calmo. No temblaba. Miraba directamente al lente. En los primeros segundos, millones de personas comenzaron a conectarse. En menos de una hora, el video tenía más de 2 millones de reproducciones. Continuó: «Quiero explicar lo que pasó sin convertirlo en espectáculo. No desaparecí, me apagué. El cuerpo me pidió silencio». Luego hizo una pausa, respiró y siguió: «Hablé con pocos durante este tiempo. No huí, no me escondí. Fui a un lugar donde nadie me conocía. Necesitaba estar sola para sobrevivir». Durante los minutos siguientes, contó su versión. Confirmó que había viajado a Toledo y luego a Sevilla. Dijo que se refugió en una casa prestada por una amiga, que no usó redes, que no tenía teléfono, que cocinaba, escribía y dormía. «Descubrí lo que es comer sin tomarte una foto, lo que es llorar sin que nadie opine, lo que es desaparecer de los ojos de los demás y seguir existiendo». La parte más impactante llegó en el minuto 4. «Quiero contar algo que oculté durante mucho tiempo. Estaba embarazada». Silencio. «Fue un embarazo de riesgo. Perdí al bebé a las 10 semanas». El video no mostraba lágrimas, solo una respiración lenta. Después de eso, no supe cómo seguir. Todos esperaban que trabajara, que sonriera, que subiera contenido, pero no podía. Mi cuerpo cambió, mi mente también, y decidí detenerlo todo. Esa revelación cambió todo. Por primera vez, el público entendía el motivo de su desaparición.
No fue una estrategia ni una conspiración, fue un duelo, un proceso personal que eligió vivir fuera de cámaras. Continuó. No quería que mi dolor se convirtiera en noticia. En este mundo, la gente confunde intimidad con misterio. Yo solo necesitaba espacio. Luego habló de la presión de la fama. Cuando tienes seguidores ya no eres persona, eres contenido. Todos opinan sobre tu cuerpo, tu voz, tu silencio. Aprendí que desaparecer fue mi única forma de seguir viva. Esa frase se viralizó. Desaparecer fue mi única forma de seguir viva. En cuestión de horas estaba en titulares, memes y análisis, pero ella no buscaba eso. En el video también se refirió a las teorías que circularon. No hubo secuestro, no hubo conspiración, no hubo drogas, solo cansancio y miedo. Agradeció a quienes la buscaron, pero pidió respeto. No quiero que nadie haga series ni documentales sobre esto. No quiero que mi historia sea mercancía. En el minuto 6, dijo algo que muchos consideraron una crítica directa al sistema mediático. Las redes convierten el dolor en espectáculo. La empatía dura un clic. La fama no perdona los silencios. Y sin embargo, el silencio fue mi salvación. A lo largo del video, se notaba que hablaba desde la serenidad. No había rencor, solo fatiga. En el final dijo, volveré cuando tenga algo que decir. Mientras tanto, respiren. No me deben respuestas y yo tampoco. La pantalla se apagó. Fin del video. Sin créditos, sin música. Esa publicación dividió opiniones. Algunos la aplaudieron. Dijeron que fue un acto de valentía, que habló por muchas mujeres que viven duelos en silencio. Otros la criticaron. Dijeron que había manipulado la atención pública, que había usado la desaparición como estrategia de marketing. Los medios principales reaccionaron en cuestión de horas. El País publicó una nota titulada «El regreso más humano de la década». Telecinco abrió su noticiero con su rostro. La Sexta dedicó un programa especial al apagón digital como protesta silenciosa. En América Latina, la noticia fue aún más fuerte. En México, periodistas recordaron su origen en Oaxaca. La presentadora de un noticiero local dijo, «La niña que conquistó Europa regresó para hablar del dolor». En redes, las etiquetas Glam Yaretsi Viva y Jamsh Karta desde el silencio fueron tendencia durante 3 días. Miles de mujeres compartieron mensajes sobre salud mental, maternidad y privacidad. Algunas contaron sus propias pérdidas. El video se convirtió en un punto de catarsis colectiva. La reacción del público sorprendió incluso a los expertos. Un psicólogo del Instituto de la Mujer declaró, «Lo que hizo Yaretsi es inédito, rompió la lógica del espectáculo. Su video no busca empatía, busca límites». Durante los días siguientes, periodistas analizaron cada segundo del video. Algunos notaron que en la mesa había una vela encendida. Otros, que en la pared se veía una pintura con la figura de una madre abrazando a un niño. Pequeños símbolos que confirmaban su proceso de duelo. El comunicado también incluyó un mensaje escrito en la descripción del video. Gracias por esperar. Gracias por entender que el silencio también comunica. Esa frase se convirtió en lema de campañas de salud mental. El impacto fue cultural. En foros de cine se discutió el caso como un ejemplo de resistencia frente a la sobreexposición. Profesores universitarios citaron su testimonio en clases sobre medios y privacidad. Artistas plásticos comenzaron a crear obras inspiradas en su historia. Yaretsi no volvió a conceder entrevistas. No participó en programas de televisión. Solo se limitó a un correo enviado a su representante. «Estoy viva. No necesito fama. Necesito tiempo». Durante los meses siguientes, se mantuvo en silencio. Pero el efecto de su video fue profundo. Las redes se llenaron de debates sobre la cultura del escrutinio, la obsesión por saber todo, el derecho a desaparecer sin ser juzgado. Un analista de medios escribió, «El caso Yaretsi mostró algo que todos temíamos admitir. El público exige transparencia incluso en el dolor, y cuando alguien se niega, lo llama misterio». El Ministerio de Cultura organizó un ciclo de debates titulado
Presencia y silencio en la era digital. En la inauguración, un fragmento del video fue proyectado en pantalla grande. Cuando terminó, el auditorio guardó silencio. Nadie aplaudió. Nadie habló. Era el efecto de su mensaje. Mientras tanto, en redes sociales seguían apareciendo teorías. Algunos decían que la historia del embarazo era falsa, otros que la pérdida había ocurrido mucho antes. Pero ninguna fuente lo confirmó ni lo desmintió. Yaretsi no respondió a nada. Mantuvo su promesa, no alimentar el ruido. Su madre en Oaxaca concedió una breve entrevista para un canal local. Dijo: «Mi hija no murió, solo necesitaba paz, ahora la tiene». Después de eso se negó a hablar más. Los amigos cercanos respetaron su silencio. Uno de ellos, el maquillista que trabajó con ella en su última película, contó que el video fue grabado en una casa de campo cerca de Sevilla, que fue editado por ella misma, que no hubo productora, ni guión, ni asistencia, solo una cámara y su voz. La grabación fue analizada por expertos en metadatos. Confirmaron que la fecha original coincidía con la semana anterior a su publicación. Eso demostraba que no había manipulación. Fue reciente, sincera y planificada. El regreso de Yaretsi marcó un cambio cultural. Por primera vez, una figura pública hispana transformaba su desaparición en una conversación sobre intimidad, maternidad y duelo. Sin buscar compasión, sin pedir fama. Las plataformas reaccionaron. YouTube colocó una advertencia sobre salud mental debajo del video, invitando a buscar ayuda profesional. Instagram lanzó una campaña sobre desconexión digital usando la frase «desaparecer no es rendirse». El impacto fue global, pero Yaretsi no volvió a hablar. No hubo segunda carta. No hubo entrevistas, solo ese video. Algunos decían que planeaba publicar un libro, otros que se dedicaría a enseñar actuación. Nadie lo sabía. En su última frase, dejó claro su mensaje: «No necesito ser recordada, solo comprendida». El público entendió que esa era su forma de cerrar el círculo, de volver sin regresar del todo. El caso pasó de los titulares a las aulas, de los rumores al análisis cultural. Su desaparición se convirtió en espejo de una época, la de la hiperexposición, la vigilancia y la pérdida del derecho al silencio. Suscríbete y continúa con nosotros. En la próxima parte veremos lo que vino después, la reacción del público, las imitaciones y cómo su mensaje cambió la forma en que el mundo entiende el acto de desaparecer. La publicación del video Carta desde el silencio cambió la conversación. En solo 24 horas, los titulares que antes hablaban de misterio y desaparición fueron editados. Los medios más grandes rectificaron sus notas. El País cambió su antiguo titular, actriz mexicana desaparecida en Madrid, por Yaretsi explica su apagón, dolor, maternidad y silencio. Otros medios siguieron el ejemplo. Telecinco eliminó los segmentos sensacionalistas. Las revistas que habían especulado sobre infidelidades o adicciones publicaron disculpas breves. No todos lo hicieron, pero el gesto marcó un precedente. La reacción del público fue diversa. Miles de comentarios agradecieron su honestidad. Mujeres de distintos países compartieron experiencias similares. Una usuaria escribió: «También perdí un embarazo y me escondí. Gracias por mostrar que el silencio no es debilidad». Otra comentó: «Nos enseñaron a producir, no a parar. Tu pausa nos dio permiso». En pocas horas, el video se convirtió en un espacio de confesiones colectivas. La conversación se amplió a los medios académicos. En la Universidad Complutense, profesores de comunicación organizaron un foro titulado «Del escándalo al cuidado, narrar el silencio». Allí se discutió el papel de los medios ante el dolor ajeno. Una catedrática lo resumió así: «Yaretsi no desapareció, desconectó de un sistema que nos exige presencia constante». En América Latina, colectivos feministas retomaron su caso como punto de reflexión. En Ciudad de México, el grupo Mujeres en Escena lanzó una campaña llamada «Derecho a pausar». El lema era simple: «No todo lo visible es verdad,
No todo lo invisible es pérdida. La campaña se viralizó. Incluía charlas, talleres y materiales sobre autocuidado, salud mental y maternidad en la diáspora. En redes, los debates se volvieron más éticos que emotivos. Periodistas jóvenes comenzaron a cuestionar la cobertura sensacionalista. Un artículo de eldiario.es señaló: "El caso Yaretsi nos obliga a revisar los límites del periodismo de espectáculos. La empatía no puede depender del clic". Varias redacciones elaboraron nuevos protocolos. Vanitatis y La Vanguardia adoptaron políticas internas sobre privacidad de artistas. Entre ellas, no publicar rumores sin confirmación directa y ofrecer derecho de réplica antes de difundir noticias personales. Pequeños pasos, pero importantes. Mientras tanto, la comunidad latinoamericana en Madrid organizó actos públicos. En Lavapiés se realizó una vigilia simbólica frente al café donde solía ir. Colocaron flores, velas y un cartel que decía: "No se perdió, se cuidó". Ese mensaje se repitió en murales de barrios como Chueca, Carabanchel y Usera. Era una manera de transformar el vacío en memoria. El impacto también alcanzó al mundo del cine. Productoras independientes comenzaron a revisar sus políticas de protección emocional durante rodajes. Directores y actores hablaron de la presión constante por la exposición. Un comunicado de la Asociación de Intérpretes de España, AISGE, propuso incluir cláusulas de descanso digital en los contratos. La frase era clara: el bienestar emocional es parte del trabajo artístico. En Latinoamérica, universidades de cine usaron su caso como ejemplo en clases de ética profesional. Una profesora en la UNAM resumió: "Lo que pasó con Yaretsi no es una tragedia, es un espejo. Mostró el costo invisible de la visibilidad". Las autoridades también reaccionaron. El Ayuntamiento de Madrid creó un programa piloto para apoyar a mujeres migrantes en industrias creativas. El proyecto se llamó Red de Cuidado Cultural. Incluía asesoría psicológica, orientación legal y espacios seguros para artistas sin red familiar. El programa fue financiado parcialmente por fondos europeos destinados a igualdad de género. En paralelo, el Ministerio de Igualdad lanzó una campaña sobre privacidad digital. El lema era "Desconectar también es vivir". La campaña mostraba escenas cotidianas de mujeres que apagan sus teléfonos, cierran sus redes y recuperan su tiempo. El spot final terminaba con una frase que recordaba su video: "Respira. Nadie te debe ver para que existas". Los efectos de su caso fueron visibles también en el lenguaje popular. Expresiones como "hacer un Yaretsi" comenzaron a usarse en redes para describir un retiro voluntario de la vida digital. Primero como broma, luego como tendencia. Influencers con millones de seguidores anunciaban descansos temporales, citando su ejemplo. Algunos lo hicieron sinceramente, otros por estrategia, pero el resultado fue el mismo. El concepto de silencio comenzó a ganar respeto. Las plataformas tecnológicas tomaron nota. YouTube implementó una función llamada pausa creativa, que permite ocultar un canal sin perder contenido ni monetización. Instagram probó una opción para ocultar comentarios durante periodos definidos. Aunque no lo dijeron directamente, todos reconocieron que el cambio vino después del caso. En entrevistas, especialistas en psicología digital coincidieron. El fenómeno Yaretsi mostró la necesidad de normalizar la pausa. El bienestar no puede depender del algoritmo. Su historia también abrió debates sobre maternidad y duelo perinatal. Hasta ese momento, el tema era casi invisible en medios hispanos. Tras el video, colectivos médicos y asociaciones de mujeres organizaron encuentros. Uno de ellos, en el Hospital 12 de Octubre, reunió a madres que habían vivido pérdidas gestacionales. Hablaron de silencio, culpa y acompañamiento. Varias citaron a Yaretsi como inspiración. El gobierno regional publicó una guía práctica sobre atención al duelo gestacional. Por primera vez, incluyó un capítulo dedicado a la dimensión emocional y social. En la introducción se leía: "Toda pérdida merece respeto, incluso la que elige el silencio".
En el ámbito artístico, varias creadoras latinoamericanas dedicaron obras a su historia. Una fotógrafa chilena presentó una exposición titulada Respirar no es huir. Una escritora argentina publicó un ensayo llamado El apagón como resistencia. En festivales de cine, el nombre de Yaretsi aparecía en paneles sobre ética, identidad y visibilidad. Su caso también sirvió para repensar el rol de la audiencia. Los espectadores comenzaron a reconocer su propia responsabilidad. Muchos admitieron haber alimentado la curiosidad morbosa. Un comentario viral resumió el cambio. Pedimos empatía, pero consumimos tragedias como series. Las escuelas de periodismo incorporaron el tema en sus programas. En un seminario de ética mediática, un profesor proyectó los titulares iniciales y los comparó con los corregidos. Preguntó, ¿qué aprendimos? Una estudiante respondió que la privacidad no es un privilegio, es un derecho. El efecto de reparación también alcanzó a su familia. La madre recibió apoyo psicológico y una beca para crear una fundación en Oaxaca. La organización se llamó Respirar para Volver. Ofrece acompañamiento gratuito a mujeres migrantes que viven pérdidas o violencia psicológica. El proyecto creció rápido. Colaboran psicólogas, abogadas y cineastas. En su primer aniversario, organizaron una proyección del video de Yaretsi, no como homenaje, sino como recordatorio. Una de las participantes dijo, ella no volvió a actuar, pero su acto cambió más que cualquier película. Con el tiempo, el caso dejó de ser noticia. Pero su eco permaneció. Las universidades siguieron citándola. Los foros de cultura digital continuaron analizando su mensaje. Y muchas personas comenzaron a hablar abiertamente de su necesidad de desconexión. En 2026, un documental francés titulado Le silence de Yaretsi ganó un premio en el Festival de Marsella. No mostraba su rostro. Solo entrevistas con mujeres que habían decidido desaparecer temporalmente de Internet. El mensaje final del filme citaba su frase original: desaparecer no es morir, es cuidarse. Ese pensamiento se convirtió en guía, transformó la forma en que muchos entendían la relación entre identidad y exposición. Mostró que la reparación no siempre es pública, a veces ocurre en lo invisible. Hoy, su historia se enseña en talleres sobre narrativa y ética digital, no como tragedia, sino como lección. El derecho al silencio, la pausa, el duelo, la privacidad. Temas que antes eran secundarios, ahora son centrales. Y aunque Yaretsi nunca volvió a la pantalla, su mensaje sigue vivo. Cada vez que alguien apaga su teléfono para respirar, hay un eco de su decisión. Suscríbete y continúa con nosotros. En la última parte veremos el cierre, qué quedó de su legado y cómo el silencio se transformó en lenguaje. El sol caía sobre el Parque del Retiro. Era primavera. Las hojas nuevas brillaban sobre el lago. Los madrileños paseaban como siempre, y en uno de los bancos, frente al agua, alguien había dejado una flor, una margarita blanca. Debajo, una nota. Gracias por enseñarnos a callar sin desaparecer. Nadie sabía quién la había dejado, pero todos entendieron el mensaje. A un año de su regreso, el caso de Yaretsi dejó de ser una historia de desaparición. Se convirtió en un símbolo, no de fama ni de drama, sino de equilibrio, entre arte y vida, entre voz y silencio. En el mismo parque donde había tomado su última foto antes del apagón, ahora se celebraba un encuentro cultural llamado Raíz Latina. El evento reunía a artistas migrantes de toda Hispanoamérica que vivían en España. Había músicos de Colombia, poetas de Chile, fotógrafas de Perú, bailarinas de México, y por primera vez una exposición inspirada en su historia. El eco del silencio. Las imágenes mostraban objetos cotidianos, un celular apagado, una taza vacía, un cuaderno sin texto. Cada obra llevaba una pequeña descripción. En una de ellas se leía: no siempre hay que mostrar para existir. Era la frase más repetida del evento. Durante la inauguración, una periodista cultural de RTVE leyó un fragmento de su carta. Volveré cuando tenga algo que decir. Después miró al público y dijo: hoy comprendemos que esa promesa
era colectiva. El silencio ya no era ausencia. Era un espacio compartido. En el retiro ese día se respiraba calma. Entre los asistentes había estudiantes, actrices, madres, jubiladas, jóvenes recién llegadas a España. Todas reconocían algo de sí mismas en la historia, unas por el duelo, otras por la migración, otras por la presión constante de mostrarse felices. En una de las carpas, una actriz oaxaqueña leyó un texto titulado La raíz que cruza el mar. Decía: somos muchas las que viajamos para buscar futuro y terminamos encontrando ruido. Y cuando callamos, nos llaman perdidas, pero callar también es construir. El público aplaudió en silencio, solo con las manos levantadas. Era una forma de respeto, un código no escrito que se había extendido desde el caso Yaretsi. No interrumpir con aplausos el momento del recogimiento. En otro sector del parque, un grupo de estudiantes de cine proyectaba cortometrajes sobre migración y salud mental. Uno de ellos, filmado en Lavapiés, mostraba a una mujer que camina por la ciudad sin ser reconocida. Al final, entra en una cafetería y escribe una nota: no quiero fama, quiero paz. Los créditos dedicaban la obra a todas las que aprendieron a desaparecer sin dejar de estar. La prensa internacional cubrió el evento. Titulares en México, Argentina y Chile destacaron la importancia del movimiento artístico que surgió tras su historia. La BBC en español lo llamó la Revolución del Silencio Latino. Era un nuevo lenguaje cultural, sin gritos, sin polémica, solo pausa. En su última aparición pública, meses antes, Yaretsi había enviado un mensaje grabado desde Sevilla. No fue una entrevista. Fue un video corto, de 1 minuto. En él, caminaba por un patio andaluz lleno de plantas y decía: no volví para ser vista. Volví para recordar que el arte no es escapar del dolor, sino entenderlo. Esa frase se proyectó al final del evento. El público la escuchó en silencio. El impacto trascendió el arte. En los barrios latinos de Madrid surgieron espacios de acompañamiento emocional. En Usera, una asociación de ecuatorianas creó un taller llamado Historias con Cuidado. En Lavapiés, un grupo de venezolanas organizó charlas sobre salud mental en la migración. En todos esos espacios, su nombre aparecía en murales y carteles, no como figura de culto, sino como ejemplo de autocuidado. Los medios, antes tan insistentes, ahora la mencionaban con respeto. Los programas de televisión dejaron de buscar exclusivas. Las revistas culturales la trataban como referente de ética personal. Una periodista resumió: su silencio educó más que 1000 entrevistas. La figura de Yaretsi también transformó la enseñanza del cine en España. La Cineteca de Matadero dedicó una sección anual a cine y cuidado emocional. En la primera edición, proyectaron sus películas antiguas junto a testimonios de mujeres que abandonaron la industria para priorizar su salud. El panel final se tituló Contar sin exponerse. Allí, una profesora mexicana dijo: antes, las cámaras servían para mostrar, hoy también sirven para proteger. En América Latina, su historia inspiró movimientos de creación responsable. En Buenos Aires, se fundó la red Filmar con Pausa. En Bogotá, se organizó un ciclo de cortos llamado Después del Ruido. En Oaxaca, su ciudad natal, los jóvenes cineastas la recordaban cada 25 de febrero con una proyección al aire libre. No era una fecha oficial, pero ya se había convertido en tradición. En esas proyecciones, al final de la noche, se escuchaba su voz desde un altavoz: respiren, nadie les debe ver para que existan. Era la frase que cerraba Carta desde el silencio. Ese mensaje, repetido tantas veces, había cambiado de sentido. Ya no era solo una defensa de la privacidad. Era una forma de reconciliar arte y vida, de aceptar que contar una historia también implica saber cuándo detenerse. En los últimos minutos del evento del retiro, una niña de unos 10 años subió al escenario con una hoja en la mano. Dijo que su madre había perdido un bebé el año pasado y que el video de Yaretsi la ayudó a hablar de eso en casa. Leyó en voz alta: gracias por decir que el silencio también tiene voz. Nadie aplaudió, pero todos sonrieron. Cuando cayó la tarde,
Las luces del parque se encendieron. Los asistentes comenzaron a irse en silencio. En el lago, los reflejos de los faroles parecían respiraciones lentas. Entre ellos, alguien dejó otra flor, una rosa oaxaqueña, y una nota más corta: seguimos aquí. Esa frase sintetizaba todo. La frontera entre arte y vida se había borrado. El legado no era una historia de fama ni una tragedia, era un recordatorio simple. Cuidar también es crear. En el cierre oficial del evento, una narradora española dijo: Yaretsi no desapareció. Se sembró en todos nosotros. El público se puso de pie. No hubo discursos, solo música suave y una proyección final con imágenes de mujeres de toda América Latina filmando con cámaras pequeñas, sonriendo, respirando. La pantalla se apagó con una última frase escrita en blanco sobre fondo negro: prometo contar historias con cuidado. Y luego, silencio. Un silencio que ya no dolía, un silencio que ahora significaba presencia. Suscríbete y acompáñanos en el próximo ciclo de historias reales. Historias contadas con respeto, sin ruido y con alma latina.